Era una noche de verano en la que Sheila decidió finalmente salir de su zona de confort. Después de semanas de conversaciones en línea, había aceptado la invitación de Julián para ir a una discoteca. Nunca había sido fan de ese tipo de lugares. Siempre prefería la calma de una cafetería tranquila o las largas caminatas nocturnas por la ciudad. Pero algo en la manera en que Julián había hablado la hizo ceder. Quizás era la emoción de vivir una nueva experiencia, o tal vez la presión de no quedar mal. La discoteca estaba abarrotada. Luces de colores brillaban sin cesar mientras la música electrónica retumbaba en sus oídos. Los cuerpos se movían al ritmo del DJ, creando una atmósfera de caos, pero al mismo tiempo, de euforia. Sheila se sintió completamente fuera de lugar. A pesar de que Julián la acompañaba y trataba de animarla, su incomodidad era palpable. ¿Quieres un trago?, preguntó Julián con una sonrisa confiada, mientras se acercaba a la barra. Sheila asintió, sintiéndose un poco desbordada por la energía que la rodeaba. Nunca había bebido mucho, pero esta noche había decidido dejarse llevar. Un par de copas no le harían daño, pensó. Cuando el primer trago llegó, se lo tomó con una sonrisa nerviosa, sin saber exactamente qué esperar. El alcohol le hizo sentir una ligera oleada de calor en su cuerpo, pero también la dejó con la sensación de estar perdiendo el control de sus sentidos. A medida que la noche avanzaba, la bebida empezó a hacer su efecto. Los flashes de luz y el retumbar de la música se mezclaban con el suave zumbido en sus oídos, y el mundo parecía alejarse un poco. Julián se volvió más insistente, más cercano, y su actitud comenzaba a incomodarla. De alguna manera, la calidez de su sonrisa y su insistente amabilidad empezaron a volverse opresivas. ¿Te parece si salimos a tomar aire?, sugirió Julián después de unos tragos más. Sheila aceptó, agradecida de poder escapar de la multitud, aunque la idea de salir de la discoteca con él la ponía ligeramente nerviosa. Se dirigieron al pasillo que conducía a los baños, un lugar más tranquilo, donde la música era apenas un murmullo distante. Fue entonces cuando las cosas tomaron un giro inesperado. Julián la empujó suavemente hacia el baño de mujeres. Al principio, Sheila pensó que quería simplemente escapar de la música, pero al cruzar la puerta, él la presionó contra la pared. La oscuridad del baño solo acentuaba la tensión que se había instalado entre ellos. Sheila intentó alejarse, pero la fuerza de Julián la atrapó, y la sorpresa y el alcohol en su cuerpo la dejaron incapaz de reaccionar con claridad. «Julián, ¿qué estás haciendo?», dijo ella, su voz temblando, mientras intentaba apartarse. Él la miró con ojos extrañamente vacíos, casi como si estuviera perdido en otro mundo. «Sabes que esto es lo que quieres», dijo él, en tono bajo, casi como un susurro. Sheila comenzó a sentirse atrapada. La incomodidad que había sentido durante toda la noche ahora se convertía en algo mucho más peligroso. Julián la empujó hacia la pared de nuevo, esta vez con más fuerza. Sheila sintió que su corazón latía desbocado. ¿Cómo había llegado a este punto? En ese momento, la puerta del baño se abrió de golpe, interrumpiendo la pesadilla que se desataba. Una mujer, con una mirada decidida, y la expresión de alguien que no pensaba tolerar más, entró al baño. Ella no se detuvo a preguntar qué sucedía, simplemente se acercó con firmeza hacia Julián. «Suéltala», gritó la mujer, con una energía que sorprendió a ambos. Julián, desconcertado por la aparición repentina, intentó dar un paso atrás, pero la mujer no lo permitió. Con un empujón, lo apartó de Sheila, quien apenas pudo mantenerse en pie. La mujer la miró con preocupación. «¿Estás bien?», preguntó, asegurándose de que Sheila estuviera a salvo. Sheila asintió, sus piernas temblorosas incapaces de sostenerla por completo. Estaba en shock, sin saber si aún estaba soñando o si todo eso era real. La mujer, al ver la vulnerabilidad de Sheila, no dudó un segundo. Con una firmeza sorprendente, sacó su teléfono y llamó a seguridad. «Necesito ayuda en el baño de mujeres. Hay un tipo acosando a una chica, y no me voy a quedar de brazos cruzados», dijo, antes de colgar rápidamente. El tiempo parecía detenerse mientras Julián, ahora visiblemente enfadado, intentaba salir del baño, pero la mujer le bloqueó la puerta con su cuerpo. «Te vas a quedar aquí hasta que llegue la seguridad», dijo ella con la voz firme. En cuestión de minutos,
Un par de guardias de seguridad llegaron al baño. Julián, al ver que no tenía escapatoria, intentó hacer una última jugada, pero los guardias lo inmovilizaron sin dudarlo. «Estás arrestado por intento de acoso», dijo uno de ellos, mientras Julián comenzaba a luchar para liberarse, pero ya era demasiado tarde. Sheila, aún temblando y con los ojos llorosos, se acercó a la mujer que la había salvado. «¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste?», preguntó, casi en un susurro, incapaz de procesar completamente lo que había sucedido. La mujer sonrió amablemente, su expresión llena de comprensión. «Porque nadie debe estar solo en esto, y porque yo sé lo que se siente. Nadie debe sentir miedo en un lugar donde se supone que debe haber diversión». Los guardias escoltaron a Julián fuera de la discoteca, y Sheila, aunque aún confundida y aterrada, sintió un pequeño alivio. Sabía que lo que había vivido esa noche podría perseguirla por mucho tiempo, pero al menos, en ese momento, estaba a salvo. La mujer la abrazó brevemente. «No tienes que agradecerme, simplemente, no olvides que siempre hay alguien dispuesto a ayudarte. No importa lo oscuro que parezca el camino». Sheila no dijo nada, solo asintió, mirando cómo el caos se disipaba lentamente en el aire cargado de la discoteca. La noche continuó, pero Sheila nunca volvió a ser la misma. En su interior, algo había cambiado para siempre, y aunque la música y las luces de la discoteca continuaron su vibrante danza, para ella, el silencio de la seguridad nunca se había sentido tan reconfortante. Todo comenzó una tarde gris. Yo estaba acostumbrada a las rutinas de la vida cotidiana, el trabajo, las reuniones, los correos electrónicos. Me mantenía ocupada, en busca de distracción, para no pensar demasiado en las cosas que no me gustaban de mi vida. Había algo de vacío en mi interior, que no lograba llenar con nada, y de alguna manera, me había resignado a eso. Hasta que un día, Javier apareció. No lo conocía muy bien, pero a menudo lo veía en las cafeterías cercanas a mi oficina. Era uno de esos tipos que pasan desapercibidos, pero que al mismo tiempo, tienen algo que atrae tu atención. No era un hombre particularmente guapo, ni siquiera estaba en la categoría de hombres perfectos que te venden en las películas, pero había algo en su mirada que te hacía sentir que había más bajo la superficie. Durante semanas, cruzamos miradas, intercambiamos sonrisas tímidas, hasta que finalmente él se atrevió a hablarme. Hola, ¿te gustaría tomar un café algún día? Me preguntó un martes por la mañana mientras me servía mi bebida en la barra de la cafetería. Yo, que normalmente habría sido más reservada, no sé por qué acepté. Quizás, porque algo en su voz me hizo sentir que por una vez, podía permitirme algo distinto, algo más espontáneo. Nos intercambiamos números y hablamos durante varias semanas. Cada conversación, aunque breve, me parecía profundamente sincera. Había algo en él que me hacía sentir cómoda, pero al mismo tiempo, inquieta. La idea de conocer a alguien fuera de mi círculo habitual era algo que nunca había considerado, pero la idea me atraía. Finalmente, después de algunos días de charlas y mensajes, quedamos en salir a cenar. Sin embargo, los planes tradicionales se desmoronaron rápidamente. Había algo en Javier que me empujaba a querer algo diferente, algo que no fuera lo habitual. Él propuso un lugar que al principio, me pareció extraño, un parque apartado en las afueras de la ciudad. No era la típica cita en un restaurante lujoso, ni una película en un cine. Lo que me ofrecía parecía ser algo más personal, algo que podría ser más real. Te invito a un picnic, en un lugar que casi nadie conoce, me dijo en uno de nuestros intercambios de mensajes. Su tono era suave, pero decididamente serio. Hay un lago pequeño, en el centro del parque, tiene bancos y mesas, y es tranquilo. Podríamos llevar algo para comer, y solo disfrutar de la compañía. ¿Te parece bien? No supe por qué, pero acepté. Quizás estaba cansada de lo mismo de siempre, de las cenas en restaurantes llenos de gente, del ruido constante. Tal vez estaba buscando una forma de escapar de mi propia rutina. Algo en su invitación me parecía liberador, como si esa noche pudiera ser diferente.
El día que acordamos salir era el más extraño que había vivido en semanas. El cielo estaba cubierto de nubes grises, pero la tormenta aún no había llegado. Aunque no era algo fuera de lo común para la temporada, el aire estaba cargado, y sentí una extraña sensación de anticipación, como si algo estuviera por suceder. Aún así, no quise darle demasiada importancia. Preparé una pequeña canasta con bocadillos, algunas bebidas, y me dirigí hacia el parque. Cuando llegué, Javier ya estaba allí, esperándome cerca de una fuente. Su figura era difusa por la neblina que comenzaba a cubrir el lugar, y no pude evitar notar cómo el ambiente en ese espacio parecía más sombrío de lo que recordaba de mis visitas anteriores. Era un parque grande, con caminos serpenteantes rodeados de árboles altos y frondosos que ya perdían sus hojas. El silencio era inquietante, y solo el sonido de la naturaleza rompía esa quietud. A lo lejos, podía ver el lago, un espejo oscuro bajo el cielo opaco. «Hola», dijo Javier cuando me vio acercarme. Su sonrisa era suave, pero algo en su mirada no era lo mismo de antes. Había una tensión en él, como si también pudiera sentir que algo no estaba bien. «Hola», respondí, sintiendo la misma incomodidad que él. De alguna manera, ambos sabíamos que esta noche no sería como las demás. Nos sentamos en un banco, cerca de la fuente. El viento comenzó a aumentar, y el olor a tierra mojada empezó a invadir el aire. Las nubes oscuras se amontonaban en el cielo, cubriendo por completo las pocas rendijas de luz. La lluvia comenzó a caer suavemente, al principio, como una ligera llovizna que no parecía amenazante, pero que pronto se convirtió en una tormenta que azotó el parque con furia. La temperatura bajó repentinamente, y el ambiente se hizo aún más denso, como si todo el aire estuviera cargado de electricidad estática. Javier, que hasta ese momento había estado callado, miró hacia el cielo, luego me miró a mí, y dijo con voz temblorosa: «Creo que esto se va a poner feo, deberíamos irnos, tal vez». Quería decir algo, pero no sabía qué. Algo en su tono me desconcertó. Era como si algo estuviera pesando sobre él, como si no quisiera que yo estuviera allí, en ese momento, con él. Sin embargo, no dijimos nada. El clima se volvía cada vez más violento, las ramas de los árboles se balanceaban peligrosamente, y los truenos comenzaron a retumbar en la distancia, cada vez más cerca. Fue entonces cuando lo vi. Un rayo brilló a través de las nubes, un destello cegador, seguido por un trueno ensordecedor, y lo siguiente que sucedió fue tan rápido, que ni siquiera pude reaccionar. El rayo descendió del cielo con una fuerza tan tremenda, que el aire pareció vibrar con su impacto. El rayo golpeó el suelo, y en un abrir y cerrar de ojos, Javier estaba en el centro de ese impacto, directamente en su trayectoria. El estruendo fue tan fuerte, que me lanzó hacia atrás, y durante unos segundos, el mundo pareció detenerse. Mi mente no podía procesarlo. Vi cómo la figura de Javier se retorcía en el aire, envuelta en una explosión de luz blanca, y luego cayó al suelo, en el mismo instante en que el trueno golpeaba mis oídos con la fuerza de 1000 explosiones. La electricidad en el aire me dejó atónita, y el horror me paralizó. No pude moverme, ni un solo músculo. Cuando la luz desapareció, todo volvió al silencio. El viento, la lluvia, y el sonido lejano de los truenos seguían presentes, pero de alguna manera el mundo alrededor de mí se desvaneció. Javier yacía allí, en el suelo, en un estado que no parecía humano. Su cuerpo estaba marcado por las quemaduras del rayo, su piel ennegrecida, y el humo aún salía de su ropa quemada. El horror en mi pecho no tenía nombre. Me arrastré hacia él, mis manos temblorosas, mi mente en un estado de shock. «Javier», grité, pero mi voz era un susurro perdido en la tormenta. No respondió, no había respuesta, no había aliento. Su rostro estaba irreconocible, distorsionado por el impacto. Todo lo que podía escuchar era el sonido de la tormenta, y el latido frenético de mi propio corazón. No sabía qué hacer, no sabía si había alguna esperanza, si había alguna forma de salvarlo, pero la verdad era clara: Javier estaba muerto. El tiempo pasó lentamente mientras me quedaba allí, junto a su cuerpo, atrapada en el horror de lo que acababa de presenciar. No podía procesarlo, no podía entender cómo algo tan surreal podía suceder de esta forma, en medio de una cita,
en un lugar que debería haber sido tranquilo, en un momento que nunca debería haber terminado de esa manera. Finalmente, después de lo que parecieron horas, logré reaccionar lo suficiente como para sacar mi teléfono y llamar a la policía. La tormenta había hecho que las comunicaciones fueran intermitentes, pero logré explicarles lo que había sucedido. La respuesta fue automática, profesional, pero no lograba sentir que algo de lo que decían era real. Mi mente estaba rota, y mientras esperaba, bajo la lluvia torrencial, sentí como todo lo que había conocido, toda mi vida normal, se desmoronaba en un solo instante. Cuando llegaron ellos tampoco podían creerlo. La policía, los paramédicos, todo el equipo de emergencia que vino al lugar solo podía ver lo mismo que yo, un cuerpo carbonizado, el rastro de un desastre, que no tenía explicación. Nadie, ni siquiera ellos, sabían cómo podía haber ocurrido algo tan raro y tan devastador. Nunca supe qué decir, nunca supe cómo explicar lo que había vivido. La ciudad siguió adelante, el tiempo pasó, pero yo nunca fui la misma, la lluvia nunca volvió a ser igual para mí, y mientras el mundo seguía con sus historias, yo me quedé con la mía, una historia de amor, de tormenta y de un rayo mortal, que cambió mi vida para siempre. La cita había comenzado de una forma tan normal que ni siquiera imaginaba que la llevaría a una experiencia que cambiaría mi vida para siempre. Todo parecía tan trivial al principio. Dos personas caminando por las tranquilas calles de un barrio viejo, conversando mientras comían helados. La idea era conocernos mejor, romper el hielo sin presiones. Lo que no sabía es que ese sencillo paseo se convertiría en la pesadilla más aterradora de mi vida. Conocí a Camila hace unas semanas en un café cercano a mi oficina. Era una mujer que al principio me pareció distante, seria, tal vez demasiado madura para mi gusto, pero había algo en su mirada que me intrigaba, como si estuviera escondiendo algo. A medida que nos conocimos mejor, descubrí que era más compleja de lo que aparentaba, y sus conversaciones me atraparon. A pesar de que nunca había sido muy aficionado a las citas, su presencia me generaba una extraña curiosidad. Un día, al final de una larga charla sobre nuestros trabajos, ella sugirió salir a caminar por el centro de la ciudad. Algo simple, un paseo sin compromisos, sin la presión de un restaurante o de una cena formal. La idea me pareció perfecta, así que nos pusimos de acuerdo para encontrarnos en la tarde. Era un atardecer fresco, con nubes dispersas que presagiaban lluvia. El cielo se teñía de un color naranja profundo, y el aire era suave pero lleno de una sensación de tensión, como si algo estuviera a punto de ocurrir. Nos encontramos en una esquina tranquila, cerca de una vieja iglesia gótica, que siempre me había parecido misteriosa, pero nunca había tenido tiempo de detenerme a observar. La iglesia era grande, con sus torres puntiagudas que se alzaban hacia el cielo, y sus paredes de piedra cubiertas de musgo. Desde lejos, parecía casi olvidada, como si estuviera suspendida en el tiempo. ¿Te gusta caminar por aquí?, le pregunté mientras avanzábamos hacia la iglesia. Sí, siempre he pensado que este lugar tiene algo peculiar. A veces vengo a pensar, pero nunca me he atrevido a entrar, respondió Camila con una sonrisa, pero algo en sus palabras me hizo pensar que había algo más detrás de esa respuesta. Recuerdo que nos detuvimos cerca de una pequeña fuente que había a un lado de la iglesia, donde unas bancas de madera permitían a los transeúntes descansar. El lugar estaba casi vacío, excepto por un par de turistas que tomaban fotos y un par de ancianos sentados en una banca. La atmósfera era pacífica, aunque había algo en el aire que me hizo sentir incómodo, como si el lugar fuera demasiado quieto, demasiado perfecto. Nos sentamos en una de las bancas, compartiendo un helado. El calor del sol, que aún persistía a pesar de las nubes, se mezclaba con el frío del helado, creando una extraña sensación de contraste en mi boca. Miraba a Camila, tratando de seguir la conversación, pero algo me distrajo. La vieja iglesia. Su sombra parecía alargarse con el paso de los minutos, como si la propia iglesia estuviera observándonos. De repente, una figura a lo lejos llamó mi atención. Era una mujer,
vestida con ropas desgastadas y sucias. Su caminar era errático, como si no tuviera control sobre sus propios pasos. Al principio, pensé que podría ser una indigente, alguien que deambulaba por las calles, pero a medida que se acercaba, noté que algo no estaba bien. Su rostro, oculto parcialmente por el cabello enmarañado, estaba inexpresivo, como si estuviera perdida en su propio mundo. Y sus ojos, esos ojos eran inquietantes, como si miraran a través de nosotros, no hacia nosotros. La mujer no parecía tener ningún propósito, simplemente avanzaba hacia nosotros de manera torpe, como si fuera empujada por algo invisible. «¿Ves a esa mujer?», le susurré a Camila, señalando discretamente. Camila giró la cabeza y frunció el ceño. No estaba tan segura de lo que veía. Durante un momento, ambos nos quedamos en silencio, observando cómo la mujer se acercaba cada vez más. A medida que caminaba, sus movimientos se volvían más rápidos, más desesperados. No era una caminata normal, estaba completamente fuera de control. Su respiración se volvía más agitada, como si estuviera escapando de algo, pero no podía ver qué. «Eso es raro», dijo Camila, apretando el helado en su mano. Su tono de voz se tornó más serio. La mujer ahora estaba demasiado cerca, y entonces sucedió lo que ninguno de los dos esperábamos. De repente, la mujer dejó de caminar y se inclinó hacia adelante, como si estuviera perdiendo el equilibrio. Pero no fue una caída común. Ella se desplomó en el suelo, se levantó rápidamente, y entonces, de manera completamente inesperada, comenzó a correr hacia nosotros. Era una carrera descontrolada, desmesurada. Sus brazos estaban extendidos hacia adelante, y sus piernas se movían en ángulos extraños, como si fuera incapaz de coordinar su propio cuerpo. «¿Qué diablos?», grité, sintiendo que el pánico comenzaba a subir por mi garganta. Camila y yo nos miramos, y en ese momento, ambos comprendimos que teníamos que salir de allí. Nos levantamos rápidamente, pero antes de que pudiéramos dar un solo paso, la mujer ya estaba demasiado cerca. La rabia en sus ojos era palpable, y su rostro estaba distorsionado por una mezcla de desesperación y algo mucho más oscuro. Algo que no lograba comprender. «¡Corre!», grité a Camila. Ambos comenzamos a correr en direcciones opuestas, pero la mujer, a pesar de su comportamiento errático, parecía seguirnos con una determinación aterradora. No importaba cuán rápido corriéramos, ella parecía estar ganando terreno. Su aliento se volvía más fuerte, más urgente, y sus gritos se escuchaban entrecortados, como si estuviera luchando con algo más allá de su control. Corrí por las calles vacías, sin mirar atrás, solo escuchaba los pasos de la mujer que se acercaban más y más, y mi corazón latía con tal fuerza que temía que me fuera a desmayar. Cuando miré por un instante atrás, vi cómo la mujer tropezaba y caía al suelo, pero en lugar de detenerse, se levantó rápidamente, y con un impulso aún más violento, se acercó con una rapidez que era antinatural. Mi mente entró en pánico, y todo lo que pude hacer fue correr sin pensar. De repente, algo me detuvo. Mi pie tropezó con una piedra en el pavimento, y caí al suelo. Sentí el impacto en mis rodillas y en mis manos, pero lo peor fue cuando vi la figura de la mujer acercándose a mí a toda velocidad. Su rostro, ahora completamente visible, era una masa distorsionada, como si hubiera sufrido una deformidad, o estuviera perdiendo su humanidad. Sus ojos estaban completamente blancos, sin pupilas. La boca abierta mostraba los dientes afilados. «No», grité. La mujer tropezó y cayó sobre mí, con una fuerza tan salvaje que me dejó sin aliento. Al caer, su rostro chocó contra el pavimento, y el sonido de su boca rompiéndose fue tan espantoso, que casi no pude soportarlo. La sangre comenzó a brotar de sus dientes rotos, y su cuerpo, ahora inmóvil, quedó tirado sobre el suelo, con la boca abierta y el rostro completamente deformado. Sin pensarlo, me levanté rápidamente y comencé a correr de nuevo, buscando a Camila,
que estaba a lo lejos. La lluvia comenzó a caer con fuerza, empapándonos completamente, pero no me importaba. Solo quería alejarme de esa mujer, de esa figura tan antinatural que me perseguía. Finalmente, encontramos una calle transitada. La gente comenzó a mirarnos, extrañada, como si no entendiera por qué estábamos tan fuera de nosotros. Nadie parecía haberse dado cuenta de lo que había sucedido cerca de la iglesia. Nadie parecía haber oído el sonido de los pasos de la mujer, de los gritos. Nadie parecía saber que algo horrible había ocurrido esa noche. ¿Qué fue eso?, susurró Camila, su rostro pálido de terror. Yo no supe qué decir. Estaba demasiado aturdido para encontrar una respuesta lógica. La mujer era una indigente, estaba enferma, o había algo más detrás de su comportamiento. No tenía sentido, y me sentía completamente fuera de control. La lluvia seguía cayendo, y mientras caminábamos sin rumbo fijo, lo único que sabía era que esa cita, que al principio parecía tan simple, se había convertido en una experiencia que jamás olvidaría. Y aunque no sabíamos qué había sido esa mujer, ni qué la había impulsado a perseguirnos, una cosa era clara: el recuerdo de esa noche, de esa visión, nos perseguiría por siempre. Era nuestra segunda cita. La primera había sido un desastre, si soy honesto. Nos conocimos a través de un amigo en común, y aunque la conversación fue algo forzada al principio, finalmente parecíamos haber encontrado un terreno común. Nos reímos un poco, hablamos de nuestras vidas, pero no sentí esa conexión instantánea que la gente suele mencionar cuando se refiere al amor a primera vista. No obstante, al final, ella me pareció interesante, y me agradó su sonrisa nerviosa, como si estuviera tan insegura como yo. Esa noche, decidimos hacer algo diferente, algo más relajado, menos forzado, nada de cenas caras o restaurantes elegantes. La idea era caminar, disfrutar de un paseo tranquilo por el parque junto al río, lejos de los restaurantes pretenciosos y las luces brillantes de la ciudad. Parecía la opción perfecta. Un lugar al aire libre, donde las sombras largas de los árboles se movían al ritmo del viento, y el sonido del agua corría de fondo, mezclándose con nuestras conversaciones. Nos encontramos al final de la tarde, cuando el cielo empezaba a tornarse de un naranja cálido. La temperatura era agradable, ni demasiado fría, ni demasiado caliente. Sara, mi cita, se veía estupenda, como siempre, con su vestido casual y unas sandalias que hacían que su caminar pareciera una danza ligera. Pero había algo en su mirada, esa tarde, que me hizo sentir incómodo, algo que no pude identificar en ese momento. Vamos por ahí, dijo ella, señalando hacia el parque, que se encontraba más adelante, justo al lado de una iglesia antigua, que se alzaba imponente sobre la ciudad. Había algo misterioso en ese lugar. Siempre me había llamado la atención, pero nunca había tenido la oportunidad de explorar sus alrededores. Comenzamos a caminar por la acera, cruzando algunas calles vacías, y disfrutando del sonido de nuestras voces mezcladas con el viento. La ciudad a esa hora estaba en silencio, casi desierta. A medida que nos acercábamos al parque, un sentimiento extraño comenzó a apoderarse de mí, como si algo no estuviera bien, como si el ambiente hubiera cambiado sutilmente, aunque nadie más lo notara. Sara parecía relajada, pero yo no podía dejar de sentir que algo me observaba desde las sombras. ¿Qué te pasa? Estás muy callado, dijo ella, rompiendo el silencio. No es nada, respondí, sonriendo levemente, pero en el fondo, sentía que algo me incomodaba. Finalmente, llegamos al parque, un lugar que parecía sacado de una novela gótica, con grandes árboles que se alzaban como si fueran guardianes del lugar. El río a lo lejos parecía tranquilo, casi sereno, pero de alguna manera,
Todo allí parecía sombrío, como si el tiempo hubiera dejado de existir. Sara se sentó en una banca cercana al agua, y me uní a ella. Abrimos un par de helados, y comenzamos a hablar, dejando que el ambiente nos envolviera. Todo parecía estar bien, al menos por un rato. Pero en el momento en que comenzamos a hablar sobre nuestras vidas pasadas, algo cambió. Las palabras se volvieron más densas, más difíciles de pronunciar. A medida que compartíamos nuestras historias, un sentimiento de inquietud crecía en mí. Quizá era la soledad del lugar, o tal vez la cercanía de la vieja iglesia, pero la atmósfera se volvía cada vez más densa. Fue entonces cuando lo vi, un perro. Al principio, pensé que solo era otro vagabundo callejero, pero al observarlo más de cerca, noté que algo no estaba bien. El perro tenía un pelaje sucio, desordenado, y su mirada estaba vacía, perdida. No era un perro común. Se acercó lentamente, como si nos estuviera observando desde lejos, evaluándonos. Sara notó su presencia al instante. Creo que deberíamos irnos, dijo, con un tono que reflejaba su creciente incomodidad. No pasa nada, quizás solo está buscando comida, respondí, aunque mis palabras no sonaban tan seguras como me habría gustado. Me levanté de la banca, sintiendo que ese perro, que hasta entonces parecía inofensivo, no era tan común. El perro dio un paso hacia nosotros. Yo me quedé de pie, observando, tratando de mantener la calma, pero cuando la criatura dio otro paso más, la tensión en el aire se hizo palpable. Aquel animal comenzó a caminar directamente hacia mí, y me sentí una rara presión en el pecho. Sentí que no debía moverme, pero mi cuerpo ya estaba reaccionando sin que pudiera controlarlo. Comencé a dar pasos hacia atrás, un par de pasos, pero el perro no dejó de avanzar. No parecía tener miedo, ni siquiera cautela. Sara, que ya se había levantado, retrocedió, pero sus ojos estaban fijos en el perro, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. ¿Qué le pasa? ¿Está loco?, exclamó, claramente asustada. No pude decir nada más, porque el perro, con una rapidez inusitada, saltó hacia mí, y antes de que pudiera siquiera reaccionar, sus dientes se hundieron en mi pierna. El dolor fue inmediato y agudo. Grité, pero la sorpresa me dejó sin palabras. Sentí que la mordida era profunda, más de lo que había imaginado. El perro me tiró al suelo, con tal fuerza que mis rodillas chocaron contra el pavimento, y mientras me retorcían en el suelo, no podía hacer nada más que intentar empujarlo. El perro no se detuvo, me mordió una vez más fuerte esta vez, desgarrando mi pantalón, y dejando que la sangre comenzara a brotar con rapidez. Los gritos de Sara me llegaban a través de la niebla del dolor, pero no podía pensar en nada más que en zafarme del animal. Golpeé al perro con todas mis fuerzas, finalmente logrando que soltara un poco su presa. «Sácalo, ayúdame», grité, pero Sara no se atrevió a acercarse. Estaba paralizada por el miedo, mirando cómo el animal seguía atacándome. Finalmente, logré empujar al perro con suficiente fuerza para que se apartara de mí. Vi cómo se retiraba rápidamente, desapareciendo entre los árboles, con una velocidad que parecía sobrenatural. El dolor en mi pierna era insoportable, y mi pantalón estaba empapado en sangre. El aire que respiraba se sentía pesado, y mi cuerpo temblaba, no solo por el dolor físico, sino también por el miedo. ¿Qué acababa de pasar? ¿Qué era ese perro? Sara se acercó a mí, pálida como un fantasma, pero aún incrédula, como si no pudiera entender lo que había sucedido. ¿Qué fue eso? ¿De verdad era un perro? ¿Qué demonios acaba de pasar? Su voz temblaba, y sus ojos, llenos de confusión, se clavaron en mí. Me sentía exhausto, apenas podía sostenerme en pie.
La herida sangraba, y me sentía mareado. Traté de responder, pero las palabras me salían torpes y entrecortadas. Fue un perro. No sé qué le pasó, pero tenemos que ir al hospital. Necesito ayuda. Ella me miró durante unos segundos, como si no terminara de creerme. Luego, finalmente, sacó su teléfono y llamó a un taxi. Mientras esperaba, mi vista se nublaba y mis piernas temblaban de tal forma que apenas podía mantenerme de pie. El dolor era insoportable y la rabia comenzó a apoderarse de mí. No podía creer que eso hubiera ocurrido. Un perro, de la nada, me atacó sin razón alguna. Cuando el taxi finalmente llegó, ya estaba en un estado de shock. Me subí al vehículo, con la ayuda de Sara, pero el dolor no me dejaba pensar con claridad. La lluvia comenzó a caer, y el sonido de las gotas golpeando el parabrisas parecía hacer que el tiempo pasara más lento. A mitad del camino al hospital, Sara me miró, su rostro ahora claramente preocupado, pero había algo en sus ojos que me molestó, algo que me hizo pensar que no estaba completamente convencida de lo que acababa de pasar. Ella, con su gesto compasivo, parecía estar más preocupada por la situación de su propio miedo que por lo que realmente me había ocurrido. ¿Por qué no me dijiste que los perros te atacaban así? ¿Qué tal si estaba infectado? Esto no tiene sentido. Su voz era un susurro tenso. La incomodidad que sentí era indescriptible. De verdad no creía mi historia. De verdad pensaba que todo esto era una exageración. Un ataque de un perro salvaje no era algo que pudiera inventar. Mis ojos se nublaron por el dolor. Sara me miró de nuevo, pero esta vez había algo en su mirada que parecía más distante, como si ya estuviera considerando algo más. Cuando llegamos al hospital, el médico se encargó de inmediato. Mientras me atendían, Sara se quedó en la sala de espera. El dolor en mi pierna era tan intenso que ya no podía pensar en nada más. Estaba completamente cansado, agotado, pero la verdad era que algo en esa noche no me dejaba en paz. No solo me había atacado un perro, había algo en la forma en que Sara reaccionó que me hizo dudar de ella. Mi vida siempre había sido una rutina. Trabajo, ejercicio, comer rápido y dormir poco. No era un hombre de muchas salidas, ni tampoco de citas. Cuando me conocí con Clara, lo primero que noté fue lo diferente que era de todas las personas que había conocido antes. Tenía una sonrisa vibrante y una energía que se sentía contagiosa, pero había algo que me desconcertaba. Ella era organizada, meticulosa, hasta casi perfecta en su enfoque hacia la vida. Había algo casi matemático en cómo estructuraba su día, y eso despertó mi curiosidad. Nos conocimos en una conferencia sobre tecnología, aunque ambos éramos de campos completamente diferentes. Me llamaba la atención cómo ella podía hablar durante horas sobre un tema tan técnico y al mismo tiempo lograr que cualquiera le prestara atención. Había una especie de magnetismo natural en ella que me atraía. Pero claro, yo estaba demasiado concentrado en mi trabajo como para pensar en algo serio. Sin embargo, al final de la noche, con una copa de vino entre las manos, nos intercambiamos números. Los días pasaron y, para mi sorpresa, ella me escribió. Al principio, nuestras conversaciones eran esporádicas y un tanto formales, pero de a poco se fueron tornando más personales. Los mensajes eran largos, llenos de detalles y preguntas sobre mi vida, mi trabajo, mis gustos. En ese entonces me di cuenta de que algo en mí había cambiado. Quizás era su forma de interesarse tan genuinamente por lo que tenía que decir, o tal vez era el hecho de que nunca antes había tenido una conversación tan profunda con alguien que acababa de conocer. Después de una semana de conversaciones casi diarias, Clara sugirió que nos viéramos. ¿Por qué no una cita?
me propuso en uno de esos mensajes, y aunque la idea me parecía un tanto arriesgada, acepté. El lugar elegido fue un pequeño restaurante en el centro de la ciudad, acogedor, cálido, con luces suaves y una música tenue de fondo. Yo, como siempre, llegué puntual, más por costumbre que por respeto a la cita. Cuando la vi, me sorprendió lo bien que se veía. Clara llevaba un vestido sencillo pero elegante, que resaltaba su figura de manera discreta pero atractiva. Su cabello estaba recogido, y su rostro se iluminaba con una sonrisa cálida, pero al mismo tiempo, había algo en sus ojos que no lograba descifrar. Era nerviosismo, o quizás solo una fachada. La duda no tardó en hacer acto de presencia en mi mente. Nos saludamos de manera educada, con esa tímida cordialidad que caracteriza a las primeras citas. Nos sentamos y comenzamos a hablar sobre trivialidades. La conversación fluyó sin mayores problemas, pero de alguna manera había algo que no terminaba de encajar. Ella hablaba con entusiasmo de sus actividades diarias, su trabajo, su rutina, pero al mismo tiempo, algo en su lenguaje corporal me decía que estaba en algún lugar diferente, no en un lugar físico, sino en su mente, como si algo más estuviera ocupando sus pensamientos. ¿Y tú, cómo pasas tu tiempo?, me preguntó Clara, rompiendo el silencio que había invadido la mesa en los últimos minutos. Pues, el trabajo me absorbe bastante. En mi tiempo libre, trato de hacer algo de ejercicio, mantenerme ocupado. No soy muy de salir, la verdad. Clara me miró, una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Eso lo noto. Pero, ¿te gustaría salir más?, lo dije casi por inercia. No lo sé, no tengo mucho tiempo para eso. Siempre hay algo que hacer. Ella se inclinó hacia mí, como si sus palabras fueran a ser una revelación. Lo que pasa es que el tiempo no se debe organizar por obligación, sino por lo que realmente te llena. Yo soy muy meticulosa con eso. Me encanta hacer ejercicio, mantenerme sana, comer bien. Me he vuelto casi una experta en ayuno intermitente. Pregunté, tratando de comprender lo que me decía. Nunca había escuchado hablar mucho de eso. Sí, bueno, es una forma de comer que te permite pasar largas horas sin ingerir alimentos, lo cual hace que tu cuerpo entre en un estado de regeneración. Es increíble para la salud y también para mantener el peso. A mí me ha funcionado muy bien. Lo que me dijo me dejó pensativo. Nunca había conocido a alguien tan comprometido con su régimen alimenticio. De alguna manera, me hizo sentir como si estuviera ante alguien muy disciplinado, y a la vez, algo misterioso. Pero no lo cuestioné demasiado. En mi mente pensé que tal vez había algo interesante en su enfoque. Cuando nos trajeron la comida, Clara no tocó su plato, simplemente miró su ensalada, con un aire de concentración. Lo siento, dijo, pero no puedo comer nada hasta dentro de unas horas. Mi ventana de alimentación empieza más tarde. Sentí que la situación se volvía un poco extraña. Estaba ahí, con mi pasta frente a mí, comiendo mientras ella me observaba, con una sonrisa forzada. Me sentí como un tonto, como si estuviera disfrutando de algo que ella no podía ni siquiera probar. La comida no tiene tanto sentido si no sabes disfrutarla, dijo Clara de repente. Para mí, todo esto es una disciplina. No se trata de no comer, sino de elegir el momento correcto. Asentí, pero lo que decía no dejaba de sonar un tanto extraño. Quizás me estaba perdiendo de algo más profundo, algo que no entendía por completo. Pero no quise decir nada, simplemente seguí comiendo, mientras Clara se limitaba a tomar pequeños sorbos de agua, su rostro cada vez más pálido. La velada continuó, y noté que Clara parecía estar cada vez más distraída. Su rostro, que antes mostraba una energía vibrante, ahora estaba casi apagado. Sus ojos, que antes eran cálidos y llenos de vida, se veían ahora vidriosos, como si estuviera luchando contra algo. La conversación se fue volviendo más incómoda, con largos silencios entre nuestros intercambios. Yo trataba de mantener la conversación ligera, pero Clara no respondía con la misma energía. Me sentí cada vez más incómodo.
Algo en el aire había cambiado, y no sabía cómo manejarlo. Miré a Clara, que seguía mirando su reloj y jugando con su teléfono, como si estuviera esperando algo, pero no sabía qué. De repente, Clara se levantó abruptamente. «Voy al baño», dijo, casi sin mirarme, y se fue. Pensé que quizás necesitaba un descanso, que el ayuno le estaba afectando de alguna forma, pero algo en su actitud me dejó inquieto. Cuando ella regresó, su rostro estaba aún más pálido. Parecía que se había descompuesto. Mi estómago se revolvió. «¿Estás bien?», pregunté, levantándome rápidamente. «Te ves pálida». Ella sonrió de manera forzada. «Sí, estoy bien, solo necesito un poco de agua». De repente, se desplomó frente a mí. «Clara», grité, tratando de sostenerla, pero ya estaba caída, completamente inmóvil. El restaurante se llenó de murmullos, y la gente comenzó a mirarnos. La primera reacción fue el pánico. Yo traté de levantarla, pero no respondía. Pensé que estaba muerta, su piel fría, su cuerpo sin movimiento. En ese momento, todo se detuvo. Mi mente comenzó a dar vueltas. No sabía qué hacer. Corrí hacia el camarero, gritando por ayuda. Un par de personas se acercaron. Los segundos parecían minutos. Nadie sabía qué hacer. Finalmente, alguien llamó a una ambulancia, pero en mi mente solo había una pregunta. ¿Por qué? ¿Qué había sucedido? Cuando los paramédicos llegaron, comenzaron a revisarla. Al principio, pensaron que Clara estaba muerta, pero después de unos minutos, comenzaron a darle maniobras de reanimación. No podía creer lo que estaba pasando. El pánico me consumía. Finalmente, Clara empezó a moverse. Fue una señal de alivio. Los paramédicos la estabilizaron y la llevaron al hospital. Yo estaba completamente atónito. ¿Qué demonios había pasado? Al día siguiente, recibí un mensaje de Clara, disculpándose. Había sufrido una bajada de azúcar, debido al ayuno prolongado y la falta de comida. Su cuerpo simplemente no pudo soportarlo. Me dijo que se sentía avergonzada, que nunca pensó que sucedería algo tan drástico. Pero lo que me desconcertó aún más fue su mensaje final. «Gracias por no abandonarme. Pero creo que no estamos hechos el uno para el otro. Las cosas no son lo que parecen, ¿verdad?». No respondí. Nunca hubo una segunda cita. Y aunque Clara se recuperó, la incomodidad que sentí en ese restaurante, el miedo y la incertidumbre, me persiguieron durante semanas. La idea de que algo tan sencillo como no comer lo suficiente pudiera haberlo cambiado todo, fue aterrador. A veces, me pregunto qué habría pasado si hubiera entendido mejor lo que realmente estaba sucediendo. Pero supongo que hay cosas que simplemente no se pueden controlar. La cita que nunca fue, se quedó en mi memoria, como un recordatorio de que, incluso en los momentos más triviales, el horror puede acechar donde menos lo esperas. Nunca fui un hombre especialmente dado al romanticismo. La rutina era mi compañera constante, trabajo, ejercicio, algo de ocio, esporádico, y por supuesto, nunca demasiada emoción. Mi vida había transcurrido en la misma línea recta, sin demasiados sobresaltos, hasta que conocí a Laura. Ella era todo lo contrario a mí. Extrovertida, vibrante, llena de vida. Y por supuesto, también un poco impredecible. No fue amor a primera vista, pero algo en su energía me atrapó desde el primer momento. No podía dejar de pensar en ella. Nos conocimos en una conferencia de trabajo, donde ambos, de alguna manera, terminamos atrapados en la misma charla aburrida sobre tecnología. Había algo de fascinante en su forma de ver el mundo. Una manera de entenderlo que no era ni demasiado lógica, ni demasiado emocional, pero sí profundamente humana. Después de la conferencia, nos encontramos varias veces, compartiendo cafés y charlas ligeras.
Cuanto más la conocía, más me daba cuenta de que la conocía poco. Había algo de enigma en ella, algo que me empujaba a buscar respuestas, a explorar más allá de sus risas fáciles y sus historias divertidas. Luego, llegó la invitación. Una cita, no era algo planeado, sino más bien una sugerencia espontánea. ¿Qué tal si nos vemos en la playa este fin de semana?, me dijo un viernes por la tarde, mientras discutíamos sobre nuestras ocupadas vidas. De alguna manera, me sentí nervioso pero emocionado, aunque siempre me había gustado el mar. Nunca había pensado en ir a la playa para una cita. Me imaginaba a la gente paseando por la orilla, pero nunca pensé que podría ser un escenario romántico para alguien como yo. Pero ahí estaba, aceptando. El día de la cita, llegué al punto de encuentro con algo de ansiedad, pero también con la sensación de que algo especial estaba a punto de ocurrir. La tarde estaba fresca. El sol comenzaba a caer lentamente hacia el horizonte, y la playa parecía estar sorprendentemente vacía para un sábado. Tan solo algunas personas caminaban en la distancia, perdiéndose entre las olas. La brisa marina acariciaba mi rostro mientras miraba al océano, intentando relajarme. Mi mente estaba dividida entre la emoción por verla y la incómoda sensación de no saber qué esperar. Laura apareció al cabo de unos minutos. Su cabello largo y desordenado ondeaba al viento, y sus ojos brillaban con esa luz especial que siempre me había cautivado. Llevaba un vestido veraniego y sencillo, pero la forma en que lo llevaba, tan natural y serena, hacía que se viera perfecta. Mi estómago dio un vuelco, y no pude evitar sonreír. «Hola», dije mientras me acercaba, y ella me saludó con una sonrisa que me hizo olvidar el mundo. «¿Todo bien?», me preguntó con su voz suave, mirando el mar mientras avanzábamos juntos hacia un rincón tranquilo de la playa. A lo lejos, las olas rompían contra las rocas, produciendo ese sonido relajante que siempre había asociado con momentos de calma. «Sí», respondí, «es agradable estar aquí. Creo que hacía años que no venía a la playa». Laura asintió mientras desextendía una manta sobre la arena. Se notaba que estaba relajada, como si el lugar le trajera una sensación de familiaridad. Sacó una pequeña cesta que había traído con ella. Había preparado una selección de bocados, algo de queso, frutas frescas y una botella de vino. El atardecer empezaba a teñir el cielo de tonalidades rosadas y doradas, y el ambiente se sentía mágico. Pasaron los primeros minutos de la cita en una conversación tranquila. Hablábamos de nuestras vidas, nuestras pasiones y miedos, todo mientras disfrutábamos de los bocados y el vino. La química entre nosotros era innegable, y comenzaba a sentirme completamente a gusto. Ya no tenía esos nervios iniciales. Simplemente me dejaba llevar por la conversación, pero había algo que, sin saber por qué, no me dejaba estar completamente tranquilo. Algo en el aire, algo que no podía describir. Laura estaba especialmente habladora esa tarde, como si quisiera contarme todos los detalles de su vida. Pero a medida que hablaba, me di cuenta de que había algo más en ella, algo que no terminaba de entender. Sus historias siempre parecían estar rodeadas de un halo de misterio, como si estuviera escondiendo algo, como si su vida no fuera tan sencilla como lo pintaba. «Sabes», me dijo mientras miraba al mar, «siempre he tenido una conexión especial con el agua. Desde pequeña, hay algo en el océano que me calma, pero también algo que me atrae, algo oscuro. Tal vez». Fruncí el ceño, no entendiendo a qué se refería. «Oscuro, ¿qué quieres decir con eso?».
Ella sonrió de forma enigmática. Solo, a veces siento que el mar no es tan solo agua. Siento que hay algo más allí, algo que no podemos ver, pero que siempre está esperando. Su tono era tan serio, tan penetrante, que no pude evitar sentir una pequeña punzada en el estómago. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Hablas en serio? Laura no respondió de inmediato. En lugar de eso, se levantó de la manta y caminó hacia la orilla. El viento comenzaba a levantarse, volviendo el ambiente más frío de lo que esperaba. El sol se estaba poniendo, y la oscuridad empezaba a llenar el cielo. Las sombras en la playa se alargaban, creando figuras extrañas en la arena. Yo la observaba en silencio, mientras ella avanzaba hacia el agua, cada vez más cerca del borde, como si no tuviera miedo. Laura, ¿qué haces? La llamé, mi voz sonando más preocupada de lo que esperaba. Solo quiero sentir el agua, dijo sin volverse a mirarme. Sus palabras llevadas por el viento. Solo un momento, sin saber muy bien por qué. Me levanté y la seguí, aunque algo dentro de mí me decía que no lo hiciera. Cuando llegué a su lado, la vi con los ojos cerrados, como si estuviera en un trance. El agua llegaba hasta sus tobillos, y el mar rugía con fuerza, como si algo estuviera bajo la superficie. Laura, ¿estás bien? Mi voz era ahora más urgente. Ella giró la cabeza lentamente hacia mí, sus ojos brillando en la penumbra. El mar me habla, murmuró, casi como si estuviera en otro mundo. Me llama, siento que es el momento de entrar. No entendía lo que estaba diciendo. Mi mente estaba en caos, y la incomodidad crecía. Laura, esto no tiene sentido. Vuelve, por favor. Pero ella no me escuchó. Con un movimiento lento, casi hipnótico, dio un paso más hacia el agua. Entonces, algo inexplicable ocurrió. Un fuerte rugido de viento recorrió la playa, y el mar comenzó a agitarse con violencia. Las olas parecían levantarse con una fuerza sobrenatural, golpeando las rocas y la arena con un estruendo que se sintió como un grito. El agua alcanzó rápidamente sus rodillas, y yo traté de alcanzarla, pero algo me lo impedía. El viento me empujaba hacia atrás, y la arena bajo mis pies parecía volverse pegajosa, dificultando mi avance. Laura, vuelve, grité, mi voz rasgada por el miedo, pero ella siguió avanzando. Cada paso hacia el mar la acercaba más y más a algo que no podía entender. Y entonces, la vi, en la oscuridad del agua. Algo emergió, una figura oscura, flotando justo debajo de la superficie. No era humana, no podía serlo. Tenía una forma irregular, como si fuera una sombra líquida, algo que no pertenecía a este mundo. Laura se detuvo de repente, sus ojos se encontraron con los míos, y por un instante pude ver algo en su mirada que nunca había visto antes. Una mezcla de fascinación y terror. Pero antes de que pudiera alcanzarla, la figura en el agua se movió con rapidez, y las olas la arrastraron, llevándola más lejos de la orilla. Intenté correr, gritar, pero el viento me ahogaba. El mar parecía haber cobrado vida, envolviéndola en su oscuridad. Cuando finalmente llegué hasta el lugar donde había estado, solo encontré la quietud del océano, las olas golpeando suavemente la orilla. No hubo rastro de Laura. Los días que siguieron fueron una pesadilla de angustia. La policía no encontró ninguna evidencia, ni huellas, ni señales. El mar había reclamado todo. Nadie entendió lo que sucedió esa noche. Pero yo lo sabía.
Lo sentía en los huesos, algo antiguo, algo maligno. Había arrastrado a Laura al abismo. Nunca volví a la playa, y aunque el tiempo pasó, cada vez que cierro los ojos, la veo de nuevo, esa mirada en sus ojos, tan llena de fascinación y horror. Esa sensación de que algo mucho más grande que nosotros estaba esperando. No lo olvidaré jamás.